compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Hola a todos, bienvenidos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por acompañarnos en esta noche a través de Blue Radio, blueradio.com, en el Facebook Live de los domingos y también a través de Noticias Caracol ahora en YouTube. Vamos a hablar de unas reacciones que ha provocado, entre otras, la entrevista que concedió la semana pasada aquí en el andén de Blue Radio Héctor Abad, que se convirtió posteriormente en columna. Decía Héctor Abad que él había defendido el aborto durante toda su vida y que ahora lo que tenía que hacer el resto de su vida, lo que le queda de vida, era defenderse de las que él llamaba fanáticas abortistas y defender la idea de que no estar de acuerdo con el aborto o estar de acuerdo con el aborto no implica obligar a estar de acuerdo con él. Una visión que tenía él al respecto de las marchas, de las movilizaciones del 8 de marzo. Héctor Abad, un hombre muy inteligente, a Héctor Abad le responde una mujer muy inteligente también, que es Sandra Borda, que escribe en el periódico El Tiempo, que dice sobre las fanáticas abortistas. Es en la columna de Sandra Borda de esta semana, hablando de eso, del movimiento feminista, que es lo que hay en el fondo de todo eso. Esto fue lo que nos dijo Héctor Abad la semana pasada. Yo he sido un luchador, por ejemplo, para venir a este caso, a favor del derecho a abortar de las mujeres, el derecho libre a abortar, en contra de la posición fanática que tenían los jerarcas de la iglesia al decir que el aborto era siempre y en todo lugar un asesinato, en contra de esa posición fanática. Pero no puede haber ahora también una posición fanática simétrica que diga que la iglesia no puede tener la opinión libre de que el aborto sea un asesinato. Es decir, la iglesia puede pensar y cualquier ciudadano creyente puede pensar que el aborto no le gusta, no lo va a ejercer, no lo va a defender y está en contra de él porque lo considera un crimen. Y no por eso se pueden, ni en el caso de los contrarios al aborto, ir a quemar clínicas donde se hacen abortos, ni en el caso de los favorables al aborto, ir a quemar iglesias porque la iglesia defiende esa posición. Y ante esto, la columna de Sandra Borda, como les digo, sobre las fanáticas abortistas, le dice ella, pasa por alto Héctor Abad las posiciones asimétricas de poder que le sirven como telón de fondo a la discusión, como si la iglesia y el Estado a un lado y las mujeres del otro estuvieran jugando un partido y teniendo una conversación en un terreno medianamente balanceado. Dice ella que Héctor Abad confunde el grito desesperado de quienes han tenido que callar por tanto tiempo con fanatismo. No entiende, dice ella, la ira, no entiende la frustración, no entiende el desespero. Y termina diciendo, contrario a lo que dice Héctor Abad, yo sí quiero darles las gracias a las que él tan equivocadamente llama fanáticas abortistas. Más allá de aborto como tal, que es uno de los temas de fondo que hay en esta discusión, está el tema del movimiento feminista. Si hay extremismo, si hay fanatismo en ese movimiento que ha salido a las calles a volver a defender unas causas, unos derechos, con la coyuntura del Día Internacional de la Mujer que fue el pasado 8 de marzo. Para hablar de todo eso, de esa discusión que hay de fondo entre una mujer y un hombre muy inteligentes, los dos, pero también entre los derechos de las mujeres y en la mitad, a veces el Estado de Iglesia, están subidas esta noche, ya la están viendo ustedes y las van a escuchar, 3 mujeres, Marla Gutiérrez, Luisa Portela y Sara Abril, que están en esta noche en el andén con nosotros. A ustedes, gracias por acompañarnos, a ustedes 3 también, muchas gracias por acompañarnos en esta noche del andén. Y empiezo preguntándole a Sara sobre esa pregunta de fondo, sobre esa idea de si hay fanatismo, si hay extremismo, si el movimiento feminista recurrió a la violencia como no había hecho en otras ocasiones, si aquí esa violencia originó este rechazo de muchos sectores a este movimiento y a los derechos que reclaman. Sara, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Un saludo para ti, para mis compañeras de panel, un saludo especial para Luisa, para Marla y para toda la audiencia de El Andén Blue, en el cual me subo nuevamente. Bueno, de manera contundente, esto no es fanatismo, es feminismo, y creo que Héctor Abad se equivoca haciendo una generalización equivocada. Se equivoca con esa generalización que hace. Lo primero es que esa movilización del 8 de marzo no fue una movilización mayoritariamente violenta, fue una movilización mayoritariamente masiva, pacífica y creativa. Es decir, cuando nosotros estamos en un cultivo de café y hay una mata de plátano sembrada, eso no deja de ser un cafetal por el hecho de que haya un plátano.
una mata de plátano. O sea, no se vuelve un platanal por el hecho de que haya una mata de plátano ahí. Eso pasó, por lo menos en Bogotá, en una movilización en la que yo estuve, que fue mayoritariamente pacífica, fue masiva, fue altamente creativa, ¿sí? Y se hace esa generalización que es equivocada para el movimiento feminista, que a propósito es un movimiento heterogéneo, como todos los movimientos sociales, y que promueve reivindicaciones que son justas, que son necesarias, que son imparables y sobre todo que son inevitables. Y también hay una generalización en la que se dice que solamente era una marcha, digamos, pro aborto. No, era una marcha que tenía muchas reivindicaciones, entre ellas esa. Voy a decirte por lo menos 4. 1, contra la violencia y la discriminación de todo tipo hacia las mujeres. Violencia sexual, violencia económica, violencia patrimonial. Contra la brecha salarial. Hoy un hombre, por el mismo trabajo que hacen en una empresa, un hombre gana 100 pesos mientras una mujer gana 88. Contra el desconocimiento de las labores del cuidado, que hoy representan el 20% del PIB en Colombia y que no son reconocidas como un trabajo y que son una carga mayoritariamente para las mujeres. Y 4, por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra vida, ¿sí? Que incluye, entre otras cosas, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, eso no es fanatismo, es feminismo y es un movimiento profundamente justo que tiene como objetivo establecer estas reivindicaciones que son correctas. Y por el hecho de que son reivindicaciones correctas, hay que acompañarles estratégicamente de las mejores formas posibles para lograr los objetivos, que son la organización y la movilización masiva. Es decir, el trabajo de este movimiento debe centrarse en integrar y organizar cada vez más gente hacia esta causa. Y eso, o sea, si trabajamos en pro de que la movilización sea masiva, lo que se necesita para esa movilización masiva es que sea pacífica. Por eso yo rechazo la violencia, no por un argumento moralista, sino porque es nociva para que todo el mundo que pueda sumarse, se sume, y eso afecta a que ese movimiento sea masivo y organizado. Pero yo sí quiero decir que en esto se equivoca totalmente Héctor Abad, porque, insisto, hace una generalización equivocada. Ese es un movimiento altísimamente heterogéneo, y sobre todo esa marcha del 8 de marzo fue una movilización profundamente creativa, masiva y pacífica. Pero quiero que usted, Sara, se equivocan las mujeres. Le pongo 2 casos que fueron muy, muy publicitados. Yo destaqué, y creo que había que hacerlo, cómo se llenó la Plaza de Bolívar esa noche, a pesar de los disturbios, a pesar de que hubo SMAT, se llenó la Plaza de Bolívar con un acto muy importante. Pero también hubo 2 hechos muy llamativos, que fue eso, y de lo que escribe y habla Héctor aquí la semana pasada, de quemar iglesias, del intento de quemar una iglesia, y el hecho de que no dejaran que un camarógrafo cubriera la movilización, un camarógrafo del noticiero CMI con una periodista mujer que era la que estaba cubriendo esa movilización. Esos 2 hechos, bueno, ni siquiera le pongo un tercero, que también fue muy rechazado, que fue que pintaran algunas calles en Bogotá y algunas mujeres, paradójicamente, mujeres empleadas del Ministerio de las TIC, tuvieran que terminar limpiando esos grafitis. Esos hechos, ¿usted los entiende, los justifica? ¿Cree que son parte del movimiento feminista? Que fueron 3 hechos que ocurrieron durante la marcha. Ocurrieron esos 3 hechos aislados en una marcha que fue masiva, aclaro, y pacífica. O sea, la marcha en su mayoría fue pacífica. Y esos hechos, particularmente los hechos violentos, yo los rechazo porque son nocivos para el mismo movimiento feminista. ¿Por qué? Porque esas reivindicaciones que acabo de nombrar tienen que ser reivindicaciones a las cuales sumemos más gente. Pero o sea, sí debería haber un camarógrafo hombre. Sí debería haber un camarógrafo hombre cubriendo la marcha, por ejemplo. No debe haber violencia en las marchas, y yo también creo que en la causa de los derechos de las mujeres también deben participar los hombres, y creo que esas son cosas ante las cuales las mujeres no debemos responder con violencia, ¿sí? O sea, yo creo que eso es una acción equivocada, creo que es una acción equivocada ir a quemar la puerta de una iglesia, y es una acción equivocada no por esa cosa moralista no, sino porque es un elemento supremamente nocivo para el mismo movimiento feminista, porque las movilizaciones, Ricardo, las movilizaciones son incómodas. Las movilizaciones están hechas también para incomodar, pero al mismo tiempo para sumar apoyo ciudadano. Pero una cosa es incomodar y otra cosa es intimidar, ¿sí? Y creo que si el objetivo de nosotras es lograr luchar contra la violencia, contra la brecha salarial, por el reconocimiento de las labores del cuidado, por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, debemos sumar más gente. Y la forma de sumar más gente es hacer de esta protesta una protesta masiva y creativa. Por eso la protesta feminista debería ser un plan de mujeres de todas las edades, ¿sí?
si se quiere, pero con actos así aislados, pues es una excusa también para profundizar esa visión hegemónica sobre la protesta de las mujeres en concreto. Así que yo creo, y esto también pasa, o sea, no solamente pasa en el movimiento de mujeres, sino también pasa en el movimiento estudiantil, pasa en el Claro, todas movimiento las social. movilizaciones. Exactamente, y yo creo que la violencia es un elemento equivocado porque aleja el potencial apoyo ciudadano y termina intimidando a quienes no debe intimidar. O sea, en una protesta uno debe incomodar al gobierno, uno debe incomodar al poder, pero si termina incomodando sus potenciales aliadas y aliados, pues termina siendo Luisa, para sus cosas. Luisa, esa incomodidad, como la llama Sara, es la mayoría, es la minoría, es la demostración de que ha habido extremismo, fanatismo en el movimiento. ¿O usted cree que es eso, que es parte de unos gérmenes, una mata de plátano, como decía también Sara, que ocurre en el movimiento o en las marchas en general? Pues bueno, buenas noches para mis compañeras de panel, buenas noches para Ricardo y para todos los oyentes. Yo sí retomo una parte de lo que decía Sara y creo que se ha evidenciado que sí hay un fanatismo y que precisamente al concluir o el movimiento pensar, el movimiento feminista pensar que hay como un enemigo, en ese caso, por ejemplo, los hombres y que se venció cuando no dejaron grabar al camarógrafo, pues ahora nos habla de un movimiento feminista pluralista, creativo. Seguramente muchas de las personas que se unieron en ese momento a este movimiento lo pensaban de esa manera, pero hoy lo que vemos es un fanatismo y es un extremismo, Ricardo. Inclusive tanto así que estoy segura que ahorita cuando terminemos el programa o durante el programa, muchas de las mujeres que están unidas a este movimiento feminista van a recriminar a otras mujeres por no pensar igual a ellas. Entonces, creo que alrededor de este discurso sí se ha creado el fanatismo precisamente por no pensar como piensan estas mujeres que quizás salieron el 8 de marzo a protestar. Con esto no quiero decir que no estoy a favor de muchas de las cosas que se reclaman como mujeres, porque yo también soy mujer y yo también estoy conviviendo en una sociedad que seguramente ha visto muchas cosas en las que hay inequidad todavía respecto al tema de la mujer, pero no por eso tampoco voy a decir es que estamos buscando igualdad respecto a los hombres, porque en definitiva, Ricardo, y como ya en otras ocasiones se ha debatido, pues los hombres y las mujeres no son iguales. Quizás sí buscamos una igualdad ante la justicia, eso sí, totalmente de acuerdo, pero en muchos otros aspectos no. Entonces, creería que no se puede, de pronto sí generalizar a las personas que están en este movimiento, pero sí hay un profundo arraigo allí en el que se ve el fanatismo, el extremismo, y todo esto se refleja en las marchas como lo vimos el 8 de marzo. ¿Por qué no son iguales hombres y mujeres, Luisa? ¿O deberían serlo? ¿O lo que usted dice es que deberían serlo, pero no son iguales en ningún sentido? Más que, no creo que deberían serlo. Finalmente, naturalmente, por decirlo, el primer ejemplo es el tema de que las mujeres somos dadoras de vida en un principio. Los hombres, digamos que naturalmente no están diseñados para eso. Bueno, tenemos funciones distintas inclusive también en roles de la sociedad, y no porque yo lo diga, sino porque nuestra misma naturaleza también es así. Entonces, digamos que en este momento yo a lo que hago referencia es a la igualdad ante la justicia, eso sí, claramente, Sí. Pero en otros temas no podemos hablar de la igualdad de hombres y mujeres, debería más hablar de un concepto de equidad. De equidad. Y de Luisa, equidad hablamos ya en temas, por ejemplo, los temas que hablaba Sara, en temas salariales. En eso totalmente estoy de acuerdo. Cuando si se tiene la misma preparación sí. hombres y mujeres, pues el salario sí debería ser equitativo entre estos dos actores de la sociedad. Si usted está de acuerdo, digamos que hay unas inequidades, se demuestra allí en lo salarial, se demuestra en el acceso a cargos públicos, hubo que meter una ley de cuotas para obligar a que el 30% de los cargos fueran ejercidos por mujeres, los cargos ministeriales, los cargos de juntas directivas. Sí, inclusive en fin, los de elección popular también, los de elección popular, que ya todo, lo habíamos hablado en otro programa. Pero, exacto, en otro programa. Luisa, si hay esas inequidades, hay que salir a marchar. ¿Usted salió a marchar el 8 de marzo pasado? No salí a marchar el 8 de marzo pasado. Mira, Ricardo, yo siempre hablo. ¿Pero no cree que es una forma, la marcha no es una forma de reclamar todo eso, o hay otros escenarios? Yo siempre he estado a favor de las protestas sociales, creo que es un mecanismo democrático válido.
Con lo que no estoy de acuerdo, Ricardo, y siempre lo he dicho, es con el tema del vandalismo, con el tema como lo que vimos el 8 de marzo, quema de iglesias, rayar las paredes, bueno, ese tipo de cosas que claramente no están a favor o que no contribuyen Pero Sara estuvo a en una lo que que no fue a violenta, lo que el ¿no? movimiento feminista, a lo que el movimiento feminista pues quería, digamos que de alguna manera resaltar. ¿Estoy de acuerdo con las marchas? No, no salí porque no estoy de acuerdo con muchas cosas que promulga Mm. el movimiento feminista. Eh, entonces realmente no me siento representada con, pues, con este movimiento. Claramente yo creo que todas las mujeres también desde su quehacer diario pueden hacer mucho por las otras mujeres abriendo espacios, inclusive cosas tan pequeñas como hablar de las cualidades de las otras mujeres, pero y en ese sentido, por eso no acompañé esta protesta, porque yo también considero que en ese mismo fanatismo que se ha rodeado respecto al tema de las feministas, siempre encuentran como un actor que es el rival o es el enemigo, y en ese caso, como lo percibo yo y como lo perciben muchas otras mujeres con las que he dialogado, ese enemigo se traduce en el hombre. Entonces, pues no comparto este enemigo en común. Sí. Claramente considero que los hombres también hacen parte de esta sociedad y convivimos con ellos y son un actor importante. Entonces, por eso no acompaño este movimiento feminista, sobre todo porque, como hemos visto, la mayoría de los movimientos progresistas siempre tienen un enemigo. Entonces, en este caso, es el hombre. Bueno, escucho ahora a Marla. Hay que marchar, hay que salir a la marchada y hay que quedarse mejor alejados de este movimiento por extremista, por feminista, o los gérmenes de violencia son minoritarios y no justifican apartarse de estas marchas. Marla, la escucho. Bueno, yo creo que el tema de la violencia en las marchas son casos aislados. La mayoría, por ejemplo, en Barranquilla, la marcha fue muy pacífica, la En marcha todo fue lado. muy conmemorativa, o sea, como mirando y invitando a las personas que pasaban, a los hombres, a que se pusieran en los zapatos de nosotras, Sí. por lo menos en ese momento, ¿no? Hablando de los feminicidios, hablando de que en enero, que tuvo 31 días, hubo 31 feminicidios en el país, es decir, están matando a una de nosotras por día, y han pasado cosas atroces digamos, en estos meses y este año, ¿no? Entonces creo que es importante apoyar y acompañar estos movimientos. Yo me siento feminista, personalmente, digamos, no participo, no milito porque no me da el tiempo muchas veces, pero desde mi labor política siempre trato de defender estas causas. Estamos tratando, por ejemplo, en el Instituto de Pensamiento Liberal de hablar de la ley de cuotas, de mirar si se está cumpliendo. Entonces creo que la única forma, uno, no es solamente ir a marchar, pero cuando yo tengo el tiempo y la posibilidad de ir, lo hago, acompaño, porque es que también las luchas son mías, ¿no? Y todos los derechos que tenemos las mujeres actualmente han sido adquiridos por estas mujeres que han luchado históricamente y por hombres también que han luchado por nosotras, ¿no? Que nos han acompañado Mm. en este tema. Entonces yo siento que sí decir como, en primer lugar, hay una igualdad entre hombres y mujeres porque ambos somos seres humanos. Digamos, si físicamente tenemos aspectos que nos diferencian es otro tema, ¿no? Pero físicamente, pero en temas de igualdad de derechos, los hombres y las mujeres deberíamos tener igualdad de derechos y las mujeres deberíamos poder decidir sobre nuestro propio cuerpo. Con respecto a lo que estábamos hablando al principio de esta columna y de un hombre, digamos, opinando sobre si debemos o no abortar, me parece algo ilógico, primero porque los hombres no tienen la capacidad física de sentir lo que es un embarazo, ¿no? Y Sí. segundo, porque es que al defender el aborto no estamos diciéndole a la mujer de al lado, oye, tienes que abortar si quedas embarazada. Hay muchas mujeres que tienen hijos y embarazadas salen a respaldar el tema del aborto, ¿no? Entonces yo no te estoy diciendo, oye, tienes un hijo, pues aborta. No. O sea, lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de defender es que tú tengas el derecho de decidir de cierta Claro. forma si quieres ser o no quieres ser mamá. Porque es que, digamos una cosa, la gente dice siempre como que, bueno, entonces, ¿por qué no te cuidaste? Pero entonces ve a decirle a una persona que no tiene la formación para decidir sobre estos métodos anticonceptivos y para conocerlos, que se cuide a una mujer que el esposo la maltrata y no deja que tome pastillas ni que se inyecte y la mujer termina teniendo 5, 6 hijos no deseados, ¿no? Entonces, creo que en lugar de criminalizar a las mujeres que defendemos estos temas, que luchamos por la igualdad de derechos, por la igualdad material y la igualdad formal, porque en papel dicen, sí, todos los seres humanos son iguales, pero tú vas a un trabajo y como mujer te discriminan, y para acceder a ese trabajo tienes que pasar por 1000 cosas también, incluyendo casos de acoso sexual,
que yo lo he repetido muchas veces, por ejemplo, en mi caso, aquí en el Atlántico, cuando estoy haciendo política, cuando quise acceder a la política, me dijeron, no tienes el trabajo o no tienes tal cosa porque no quisiste acostarte conmigo. A un hombre no le pasa eso. Entonces siento que, digamos, rechazar estas marchas, estas manifestaciones, que la mayoría son pacíficas de mujeres, por, digamos, no estar de acuerdo, decir que creemos que el enemigo es el hombre, no es así. Porque el enemigo definitivamente no es el hombre, el enemigo es la persona que piensa y que diferencia los derechos de ambas partes, ¿no? Bueno, ahora aquí un poquito el debate para escucharlas todas. Me estaba pidiendo la palabra Sara, estaba pidiendo la palabra otra vez Luisa. Las escucho, quiero básicamente escucharlas. Yo aquí no quiero intervenir mucho, que esto sea una voz, una parte para que ustedes hablen. Sara, la escucho. Bueno, lo primero es que estas movilizaciones, o sea, a veces la palabra feminismo como que genera como alguna animadversión sin mucho sentido realmente, pero acá con Luisa nos encontramos en muchas reivindicaciones, o sea, insisto, o sea, Héctor Abad se equivoca cuando hace esa generalización de que primero era una marcha, o sea, él habla de la marcha del 8 de marzo como si eso hubiera ocurrido en la puerta de la iglesia de San Francisco, y eso no pasó, fueron decenas y decenas de cuadras del centro de Bogotá, con mujeres, hombres, personas que no se identifican con ningún género, marchando y protestando y conmemorando. ¿Pero usted cree que generaliza Héctor? Porque él dice, aquí estoy viendo otra vez los derechos de la mujer trabajadora, y no está... Pero generaliza Héctor porque es que él dice, vía un grupo de mujeres encapuchadas, bueno, y habla de simplemente un grupo, no está diciendo que... Él se une a la ridiculización claro, que hacen los medios de equivocado porque comunicación es de que las la marcha mujeres. no fue eso, es que insisto, es que él estaba en un cultivo de café donde había una mata de plátano y hace referencia a un platanal. Pero ¿sí? no era Entonces, muy grave eso, ese precedente de que hubieran quemado una iglesia, no era muy grave ese hecho para destacarlo. Digamos, como siempre te diciendo... porque eso no es el movimiento feminista, es un movimiento heterogéneo en donde había muchas más cosas, donde había una mayoría de personas. Y por el hecho de que alguien utilice tácticas equivocadas que alejan a la gente que alejan a la gente de respaldarlas, no significa que la causa que defiende sea equivocada. Yo creo que la idea que dice Luisa es justamente una idea equivocada de lo que promueve el feminismo. O sea, el feminismo no está en contra de que las mujeres tengan hijos. El feminismo no está en contra de que las mujeres, si quieren tener una familia y un esposo o incluso quedarse en su casa, lo hagan. El feminismo está en contra de que eso sea una imposición y no una opción. Igualmente, yo leía, por ejemplo, a Antonio Caballero una columna en donde decía, no, entonces ahora no, el punto no está en que ahora no se puede conquistar, ya no se puede ir hacia las mujeres como a cortejar, no, sino el problema es la decisión, el consentimiento de las mujeres para eso. Y lo cierto es que lo que nos ha mostrado la historia es que hay muchas maternidades impuestas, hay acoso a partir de esa idea que se llama coqueteo, y el punto no es que eso deje de existir, sino que exista siempre y cuando las mujeres quieran hacerlo. Ese es el punto de decidir sobre nuestros cuerpos. Decidir si quiero yo tener una relación sexual con alguien, decidir sí o no si quiero Claro, tener Sara, hijos. y yo en ese sentido, digamos que en el tema, por ejemplo, cuando dices decidir si quiero tener una relación con alguien, claro, o sea, en ese sentido yo jamás me voy a oponer, en el sentido de que a uno también se siente muchas veces acosado en la calle, porque, o en un transporte público, o sea, a mí también me ha pasado, o inclusive en los trabajos. El tema es cuando todo eso se vuelve un extremo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he visto y lo que seguramente muchas de las mujeres con las que yo converso vemos, cómo ese feminismo, ese movimiento feminista se ha vuelto extremista hasta el punto de decir, entonces, si el día el 8 de marzo a mí me felicitan, felicitaciones o me cortejan, entonces ya es un tema de un insulto. Bueno, pues cálmense un poquito, o sea, siento que se puede manejar el tema, siento que sí hay muchas razones también por las cuales celebrar ser mujer, pero también hay muchas otras cosas, por ejemplo, cuando Ricardo antes hablaba de las cuotas y demás, en otro programa yo también decía, bueno, yo no estoy de acuerdo con el tema de las cuotas políticas, porque eso de alguna manera para mí es un tema de discriminación positiva, es entonces pensar que las mujeres no pueden llegar a estos cargos porque no tienen la posibilidad seguramente académica o cognitiva para lograrlo. Entonces, respecto al tema del hombre, entonces digamos que ahí yo también digo como hay que tener cuidado como en qué momento esa línea se cruza y pasamos de hablar de un tema de reivindicación, de resaltar como todos
las cualidades que tienen las mujeres a pasar un tema de discriminación positiva y hacer pensar que de pronto la mujer no es capaz de conseguir por sus propios medios muchas cosas, sino que necesita entonces de una ley para que se les garantice. Claro, pero Es que yo creo... Sara, la escucho. Es que Luisa, yo creo que tú ahí estás partiendo de una idea que no me parece correcta y es plantear como si el partidor fuera igual. El partidor no está igual. O sea, acá hay por ejemplo, yo soy una mujer de ciencia, ¿sí? Y te digo, nunca en las clases que yo tuve de ciencias me mostraron como referencia teórica a una mujer. Y acá hay un problema, es que las mujeres, uno no se convierte en lo que no ve, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es reforzar y promover la participación de las mujeres muchísimo más en la ciencia, en nuestro caso también en la política, ¿sí? Porque eso es lo que también nos ayuda a eliminar esos estereotipos de género que creo que estamos de acuerdo en que no deberían existir, en que no es cierto que las mujeres están para hacer las labores del cuidado y los hombres para las tareas duras. Creo que en eso estamos de acuerdo, pero para esos estereotipos culturales son los que refuerzan esa brecha salarial. Pero Sara, ¿cómo hacer, digamos, para que Luisa se sume a esas movilizaciones o a esas marchas cuando no se siente representada por muchas de esas mujeres? Quizá hay un estereotipo de esa marcha. El estereotipo que es que hay mujeres que están marchando yo me imagino... desnudas, hay mujeres que están marchando con una piedra en la mano, hay mujeres que están marchando es que el movimiento cantando que el Estado es opresor, que el macho violador, que es un movimiento que surgió justamente y que fue muy fuerte, pero que para muchos hombres dicen, yo me siento ahí totalmente violentado en el sentido de que no quepo ahí por nada del mundo, no quepo en un movimiento feminista hacia allá hombres feministas. Pero Ricardo, es que los hombres se han encargado de ridiculizar el movimiento. Y políticos. Exacto, pero entonces ahí ustedes no se contradicen cuando dicen que los hombres pueden acompañar también las movilizaciones, entonces sí ven que sí hay un tema de generalización respecto al tema de que ven como al hombre de alguna manera como ese macho opresor, como le acaba de decir Ricardo, o como ese enemigo en común del movimiento feminista. A eso me refiero, porque es que, mire, creo que como Sara lo explica, es bastante idealista y en ese sentido yo digo como, bueno, interesante, qué movimiento feminista tan interesante, tan chévere, pero realmente lo que vemos en la sociedad y lo que vemos en lo que está pasando es diferente, es extremista, es un movimiento que está haciendo las cosas, que siento que se encargan ellas mismas en ridiculizarlo. Yo creo que más bien es una invitación del movimiento a que la prensa los hombres. Voy con Marla, ¿por qué decía que se estaba caricaturizando? No, lo que yo decía es que el movimiento, es que lo que pretende el movimiento es que los hombres se deconstruyan y que los hombres piensen y se pongan un poquito en los zapatos de nosotras y que acompañen, digamos, todo el tema, porque es que no hay que negarlo que los hombres están ahora mismo en una posición de superioridad en diferentes cosas, y no me refiero a porque tengan capacidades diferentes, sino porque ellos son los que están legislando, son los que están gobernando, son los que tienen mayorías en diferentes partes, son la mayoría de ministros, son la mayoría de superintendentes, son la mayoría de directores de departamentos administrativos. Entonces la invitación es que vean un poco lo que uno está viviendo y por lo que uno está pasando, ¿no? Y eso no se debe, no se debe que las mujeres no seamos capaces, se debe que los hombres tienen más por ser hombres, lo dan porque tienen la posibilidad de llegar. En cambio, una mujer, cuando va a pedir un aval en un partido político, ya la miran un poco diferente porque las mujeres y las mismas mujeres no confiamos en nosotras para representarnos, ¿no? Eso es cierto. Entonces son temas desde que hay que una discriminación positiva, pero esa discriminación positiva yo sí estoy de acuerdo con eso. Con lo que no estoy de acuerdo es con que los partidos políticos cojan a las mujeres que no representan a las otras mujeres, no representan los ideales feministas para darles participación. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que, como por ejemplo Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, que tú vas a ver lo que hacen y no están respetando y no están acompañando los derechos de nosotras. Y la invitación es a que ahora todas vayan a abortar o a que ahora todas vayan a dejar la casa y se vayan a trabajar o a hacer otras cosas. No, la invitación es a que cada una tenga el derecho de decidir sobre su vida y de construir, y que cuando yo acceder a ese mercado laboral o acceder a lo que yo quiera acceder, tenga esas barreras que tengo ahora como mujer. Y esas barreras que, por ejemplo, a mis 23 años, esa falta de confianza en la mujer por el simple hecho de ser mujer y de ser joven. Luisa. Bueno, un punto que tomaba Marla, sí, que ella decía, bueno, cuando uno va al mismo partido, pide una aval, y las mismas contrincantes son las mujeres, a ese punto iba.
muchas veces hablamos, no, es que necesitamos es una mujer que dirija tal cosa porque es que las mujeres nos entienden más. Bueno, yo creo que hay mujeres de todo tipo, hay mujeres que seguramente no van a representarnos ni siquiera en el tema como mujeres, sino que van a hacer muchas cosas que están en contra, así como hay hombres que seguramente desde sus puestos también hacen cosas para la reivindicación de los derechos de las mujeres. Entonces yo digo como no podemos generalizar y no podemos caer como en ese sentido eh, de estigmatizar al hombre, y por eso vuelvo a que de alguna manera el movimiento feminista tiene como su enemigo, así ustedes no lo acepten, al hombre, porque entonces vuelven y dicen, no, es que las mujeres tienen que estar allí porque los hombres no nos entienden. Bueno, de alguna manera, claro que entiendo que las mujeres sí puedan estar en esos cargos, pero los hombres también pueden hacerlo y desde sus mismos espacios pueden también reivindicar los derechos de las mujeres. Entonces creo que no se puede crear esa estigmatización respecto a los cargos y respecto a lo que puede representar el hombre o la mujer como tal por su sexo. O sea, en este caso, porque aquí, Sí, yo creo, Sara, hay un punto que ya les quiero preguntar para ir cerrando, pero la escucho, del tema de la participación de la mujer en la política, si a partir de eso se pueden cambiar realidades, pero la escucho antes de hacerles esa pregunta final, Sara. no, es que, a ver, yo creo que el asunto se resuelve así, no es suficiente con que esté una mujer en la política. Esa mujer tiene que tener una agenda política en favor de las mujeres. Eso es lo que no tiene Marta Lucía Ramírez, eso es lo que no tiene las mujeres que nombró Marla. O sea, no es suficiente. Por ejemplo, también pasa con los jóvenes. Entonces, Iván Duque se vendió como un presidente joven con las ideas más viejas y más retardatarias de la historia. O sea, no es suficiente con ser, sino con parecer, sino que tiene que ser también, ¿sí? Y esas son Pero cosas ¿qué le hace importantes. falta a Marta Ahora, Lucía yo creo para tener una que agenda de también, mujer? Ella se ha metido en temas, por ejemplo, ahora el tema de los bares para tratar de acompañar a las mujeres para que no, no haya un abuso de ellas, se ha metido en temas Casi que toda la de agenda de la igualdad, vicepresidenta ha sido temas de mujeres, todo, pero el tema muchos de le reclaman emprendimiento, el porque tema ella, por su cercanía, obviamente, al Partido Conservador, por su cercanía a la religión, pues no está de a la acuerdo con el aborto. iglesia, exacto, ¿Eso es lo que le no, falta pero para tener es una que agenda de mujer? exacto. no, eso no es lo que le falta. En Colombia, el movimiento feminista pidió una alerta nacional por feminicidios a la cual la vicepresidenta no atendió absolutamente nada de eso. Y sacó 8 puntos que eran un saludo a la bandera. Y lo cierto es que acá hay una cosa muy clave, y es que a la violencia contra las mujeres, a la lucha contra la brecha salarial, a la lucha contra la discriminación de las mujeres, hay que meterle plata. Es decir, como decía por ahí un presidente que tampoco me gustaba, que era Santos, y es el amor en política se demuestra con presupuesto, y esas son cosas que la vicepresidenta no ha hecho. Pero además también, cuando en el momento en el que, miren, cada vez que en Colombia se niega un derecho, es una mujer la que sufre. Cuando se niega el derecho a la salud, es una mujer la que tiene que cuidar a las personas discapacitadas y las personas enfermas. Cuando se niega el derecho a la educación para los niños en jardines infantiles, son las mujeres las que tienen que quedarse en la casa. Y esa política antiderechos es la que ejerce Marta Lucía Ramírez. Una mujer feminista tiene que ser una mujer que defienda los derechos para toda la ciudadanía. De resto, eso es pura carreta, ¿sí? Entonces, yo lo que creo, y eso es contra lo que lucha también el movimiento feminista. Yo insisto, no es contra los hombres y tampoco es violento. Y traigo con esto una cosa irrefutable, que es la realidad. Ese 8 de marzo, la mayoría de movilizaciones que hubo en la ciudad no sacaron hombres, no fueron violentas y no estaban contra los hombres. Estaban luchando Sara, por los derechos de las mujeres, por la equidad de género y por la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres. me voy despidiendo, pero les quiero hacer esa pregunta final porque estaban mencionando ustedes de política, que en esto se mete la política. ¿Por qué? Porque es desde la política donde se toman finalmente las Claro. decisiones. Sara, después Marley, después Luisa, ¿a qué mujer le gustaría ver presidenta de Colombia o tomando decisiones en lo más alto? Una mujer que definiera políticamente o que llevara la agenda política, la agenda de las mujeres a la política. Sara, ¿a quién le gustaría? Bueno, a la presidenta, a la presidencia, bueno, yo hoy estoy en la presidencia con un hombre que es Jorge Robledo, creo que tiene una agenda también fuertemente feminista, pero si me preguntan una mujer en la que quiero ver tener algún cargo público o algo, sería a esta líder estudiantil maravillosa que ha sido Jennifer Pedraza. Me gustaría verla también en la política, generando muchísimas más luchas para la ciudadanía, y me gustaría verla en la política. Bueno, yo le anoto. Jennifer Pedraza. ¿Qué dice Marla? ¿A quién?
Bueno, también un poquito en la misma línea de Sara, mi sueño es ver a Alejandro Gaviria presidente, que es un hombre que defiende los derechos de las mujeres y que ha tratado de hacer muchas cosas, pero bueno, eso está un poquito enredado ahora. Esas se Por las ahora a mí me cobro. A gusta. las dos les voy a cobrar la publicidad política pagada, ¿no? Bueno, Robledo, Alejandro eh, Gaviria, pero qué mujer. por ahora me gusta mucho Juanita, me parece Juanita Gobertus, Juanita me Gobertus. parece que sería una super vice. Ángela María Robledo me parece espectacular también, me parece que defiende muy bien este tema de la agenda y los derechos y sobre todo que yo creo que va a ser una candidata clara, pero no para este, sino para la próxima, Claudia López. Yo sí creo que también le haría Uy, no. campaña, votaría por ella. Y lo ha hecho muy bien en Bogotá, además. Lo ha hecho muy bien en Bogotá. Dios mío. Ahí salta ahí mismo Luisa. Bueno, Uy, decía sí. Ángela Robledo, que la mencionaba Marla aquí en el andén, que hay mujeres en Colombia actualmente que tienen cuerpo de mujer, pero no agenda de mujer. Un poco siguiendo lo que ustedes están diciendo. Y Luisa, para despedirnos, ¿a quién le gustaría ver allí en la presidencia, ocupando un cargo alto que decida para las mujeres? Pues digamos que en este momento yo sí no tendría un nombre tan específico, Ricardo. Sin embargo, creo que hay mujeres que vienen trabajando desde sus espacios de una manera ejemplar. Digamos, no he tenido la fortuna de conocer pues presencialmente a Joana Bamón, por ejemplo, pero me parece que es una mujer ejemplar en lo que hace y creo que de alguna manera reivindica no solamente el tema de la mujer, sino en general a muchas personas en la sociedad. Es una persona que definitivamente da ejemplo por lo que hace más que por lo que dice. Y digamos que en este momento en temas ya políticos y desde lo distrital, sobre todo que voy a hablar yo ahorita, porque en lo nacional pues no comparto con casi que ninguna de las mujeres que están en este momento como elegidas. Me gusta mucho el trabajo que viene siendo, por ejemplo, una Gloria Díaz del Partido Conservador, de Cambio Radical. Son personas que vienen haciendo un trabajo juicioso en la capital y que seguramente tienen un futuro interesante en lo que viene en términos políticos a nivel nacional. Bueno, de esas que usted menciona, me quedo ahí con Joana Bamón realmente. Con esa es la que me quedo, que ha hecho realmente un trabajo muy, muy importante. Lo hablábamos con ella esta semana justamente aquí en Mañanas Blue sobre esa labor que ha hecho con Acción Interna, con su ONG. ¿Me decía Sara? No, pues también para decir que en la administración distrital ha habido mujeres que lo han hecho muy bien. Yo creo que Claudia López ha llevado la batuta en muchas cosas para luchar contra la COVID-19 y también destacó mucho el trabajo de Cinia Navarro, la secretaria de Integración Social, que también lo ha hecho muy bien en esta pandemia. Pues bueno, terminamos hablando de política, de mujeres en la política, porque obviamente son mujeres o son un lugar desde donde se toman decisiones que afectan la vida de millones de mujeres en el país, pero por supuesto, hay mujeres desde diferentes lugares, desde diferentes puntos de la sociedad, nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras novias, nuestras amigas más cercanas, hacen un trabajo excepcional y a ellas también hay que rendirles un homenaje diario desde el lugar y desde el escenario que sea. Seguramente de este tema volveremos a hablar cuando haya alguna otra noticia, ojalá mucho más positiva del movimiento feminista, que no sea esa violencia que algunos quieren destacar, porque me quedo con eso de Sara, de que son minoría, es una mata de plátano en medio de un cafetal. A ustedes tres, a Sara, a Marla, a Luisa, un abrazo muy grande, gracias por estar subidas esta noche en el andén, a ustedes gracias por acompañarnos estos minutos, no se muevan, que ya seguimos aquí en el andén para que no atropellen la opinión. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Seguimos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por acompañarnos a través de Blue Radio, de bluradio.com y a través de Noticias Caracol ahora en YouTube. Volvieron los congresistas, volvió el Congreso, hay una cascada de proyectos de ley por todos lados, por todos los partidos políticos, y una de esas iniciativas pues es la reforma tributaria que llama la atención, la de la ley de cadena perpetua, que es otra de las que más llama la atención, pero una de esas iniciativas tiene que ver justamente con el Congreso de la República, es una de las que tiene que ver directamente con los congresistas, y es la de la posibilidad de quitarles o de reducirles las vacaciones que hoy tienen los miembros del Congreso de la República. Desde diciembre pasado no estaban sesionando, no tenían sesiones ordinarias, ahora con el agravante de la virtualidad han vuelto las sesiones apenas en marzo, pero con la virtualidad.
Para hablar de eso, para hablar de las vacaciones de los congresistas, la posibilidad de que ellos mismos legislen en contra propia, está el representante del Centro Democrático, Gabriel Santos, que nos acompaña para hablar de eso, y vamos a hablar de muchos de esos proyectos de ley que están hoy en la controversia en el Congreso. Representante, buenas noches, ¿qué tal va todo? Hola Ricardo, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Acá muy felices de poder compartir con usted en esta primera oportunidad. Bueno, pues bienvenido a este espacio de los jóvenes en el andén de Blue Radio, y quería preguntarle, por eso le estoy contando, legislar en contra propias. ¿Los congresistas se darán la pela? ¿Por qué insiste usted en esta idea que cualquiera diría, van a ser muerta o va a seguir estando muerta? Pues yo creo que sí, mire, la vez pasada tuvimos la oportunidad de darle un único debate, la primera vez que lo presentamos, y tuvo la aprobación unánime de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Después nos empezaron con los jueguitos y se hundió por falta de trámite en la plenaria, pero yo creo que hoy en día hay una conciencia distinta y es un momento muy distinto a lo que vivimos. Si nosotros vemos cada vez que el Congreso de la República se equivoca o hay aumentos vergonzosos de salario o cualquiera de los escándalos que se han vuelto tan comunes en el Congreso, la ciudadanía exige más y ya los congresistas, al menos en público, se muestran de alguna forma más de acuerdo con los cambios que están exigiendo. Entonces, yo tengo fe que este es el momento preciso para este tipo de cambios, que yo creo que incluso si lo vuelven a hundir, va a ser una excelente noticia porque la gente va a poder saber realmente quiénes son los congresistas que están trabajando en eso. Entonces, yo creo que en la medida que tenemos una ciudadanía mucho más pendiente de lo que hacemos en el Congreso y unos congresistas mucho más dispuestos a soltar el poder que de todas formas han rehuido soltar, pues yo creo que este es el momento perfecto y ojalá se dé. O sea, usted dice más o menos termina siendo un termómetro electoral pensando en el otro año. Muchos se quieren reelegir, pues termina siendo un termómetro para ellos mismos, ¿no? Sí, claro, exacto. O sea, yo creo que es muy importante saber qué hacen los congresistas tanto como qué no hacen. Y yo creo que ese es un mensaje buenísimo en año preelectoral. Va a ser muy difícil para los congresistas, además, porque ellos ya saben que nosotros tenemos la determinación de hacerle conocer a la ciudadanía quiénes y de qué manera se van a oponer a este proyecto. Entonces, yo creo que es muy difícil para muchos de ellos hoy en día, pues, oponerse a este tipo de proyectos, y los escucharemos en el Congreso y le comentaremos y expondremos ante la ciudadanía los argumentos de quienes pretenden no recortarse las vacaciones. Representante Santos, ¿cómo es eso de recortar las vacaciones? Para ponerlo en términos numéricos, o sea, hoy son 4 meses, se prevé una reducción de cuánto y qué implicaría. ¿Esto tiene alguna implicación económica también? ¿Se les paga algo menos a los congresistas? No, es que eso es lo más vergonzoso. Hoy nos están pagando 12 meses de trabajo por solo estar en el Congreso 8. Eso es absolutamente vergonzoso. Entonces la gente dice, hombre, pero esto aumenta los costos. Cero. Esto lo único que aumenta es el trabajo de los congresistas. No, pero ¿lo reduce? Entonces, ¿Reduce los costos en algo? ¿O no? No, esta no es reducción de costo. Este es por lo menos volver los costos más eficientes. Okay. Es que por lo que es trabajar por lo que nos pagan, ¿no? Que es lo que los colombianos piden lo mínimo al Congreso de la República. Hoy en día, ¿cómo funciona el Congreso? El Congreso de la República empieza a sesionar 16 de marzo y sesiona hasta el 20 de junio. Ahí entran el primer receso legislativo hasta el 20 de julio y ese periodo vuelve a empezar hasta el 20 de diciembre. Del 20 de diciembre no venimos al Congreso hasta el 16 de marzo. Sí. Es absolutamente vergonzoso, injustificable, oprobioso que los congresistas tengamos ese beneficio frente a todos los demás. Además, le voy a decir una cosa muchísimo más compleja por el año en el que estamos. Imagínense todos los beneficios que tenemos los congresistas para hacernos reelegir. Súmele a eso que cuando estemos en campaña, nosotros vamos a tener el sueldo asegurado, cuando ninguna otra persona va a poder competir en las mismas condiciones con nosotros. Entonces, nosotros lo que decimos es, mire, trabajemos por lo que nos pagan. La propuesta nuestra es salir el 20 de diciembre, volver el 20 de enero, salir hasta el 20 de junio y volver el 20 de julio. Porque ¿cuál es el argumento que tienen muchos? Que esos son los meses que ellos usan para organizar sus proyectos, que tienen que ir para hablar con la ciudadanía. Perfecto, les damos un mes, no necesitamos 4, no necesitamos 3, perdón. Les damos un mes y el mes legal de vacaciones, los 15 días hábiles de vacaciones, no es más. Con eso nosotros podemos subir a los inconformes para que nos acompañen votando en el Congreso, para que no se quede esto en una ilusión de la ciudadanía de modificarlo, sino quitarles la gran mayoría de los argumentos y permitir esa renovación del Congreso.
Eso último que usted estaba mencionando es un punto muy interesante, que es el del otro lado, el de quienes critican los proyectos, porque dicen, es que ahí hay un señor que está en Bogotá, que es representante de la Cámara por Bogotá y quiere hacer esa propuesta. Y nosotros somos congresistas de regiones, sobre todo los representantes, con colegas, compañeros suyos, dicen, nosotros tenemos que estar en las regiones y queremos estar más tiempo. Hay una mezcla de dos cosas, por supuesto, para escuchar a la ciudadanía, para lo que sea, pero también para hacer política en sus mismas regiones. Eso no es entendible, no hay que dejar que el congresista de la región se mantenga en la región y no ese centralismo desde Bogotá. Sin duda, pero es que a lo anterior le vamos a sumar un elemento más vergonzoso, y es que el Congreso de la República funciona los martes y los miércoles. Entonces, una persona, un compañero que es el representante por las negritudes me decía en Twitter, oh, exactamente ese argumento, usted bogocentrista, exacto, usted sale y se va a su casa, no sé qué. Yo le dije, repre, hermanazo, hay que recorrer la región, de acuerdo, yo también salgo y a la mayor cantidad de localidades que asisto de manera presencial, pero para eso tenemos el jueves, para eso tenemos el viernes y para eso tenemos el lunes. O sea, tenemos una cantidad de beneficios que no se compadecen con lo que nos está exigiendo el país. Entonces, tenemos un sueldo exageradamente alto. Hombre, si este Congreso ha sido imposible modificar el salario, por lo menos pongámonos la meta de trabajar muchísimo más. Ya vendrá un nuevo Congreso donde esperamos aunar más voces, donde se puedan hacer esas modificaciones más profundas, pero empecemos por lo sencillo y pasemos a lo complejo. Representante, ¿qué futuro tiene? Usted me dice, sí, que es una apuesta que podría ser hasta buena noticia si se llega a caer, pero para decirle a la audiencia, ¿tiene algún futuro esto y a cuánto? Es decir, de aquí al 20 de junio puede que quede adelantado algo el proyecto para reducir las vacaciones. Este es un reto enorme. Este es un reto enorme porque es una modificación a la Constitución y las modificaciones, los actos legislativos que modifican la Constitución tienen unos requisitos de tiempo específico. Entonces nosotros tenemos la obligación de sacar 4 debates de aquí al 20 de junio. Al 20 de junio, claro. O sea, no, ni más ni menos. 4 debates. Entonces, acá, precisamente antes en el día de hoy, hablé con el presidente de la Comisión Primera. Nosotros ya tenemos la ponencia estructurada y esperamos que la votación se dé a más tardar la próxima semana en la Comisión Primera. Eso nos permite a nosotros 15 días que tiene que tener por ley para pasar a la plenaria de la Cámara. Este es un artículo, es un proyecto increíblemente sencillo, porque es un proyecto... ¿Por artículo? Exacto, simplemente cambia la palabra marzo por enero, punto. No hacen nada más. Entonces, no es una discusión meta-ideológica compleja, no. Esto es un tema específico, pragmático, donde la gente puede ir y se echa su carreta y esto lo sacamos en un día. Entonces, este es un tema de voluntad política donde, primero, nosotros vamos a hacer mucha presión en medios. Y eso vamos a salir a exigirle a los presidentes de la comisión el agendamiento prioritario de este proyecto. Vamos a salir a exigirle a los congresistas propios y ajenos a que salgan en público a decir si están o no a favor de este proyecto. Y vamos a apoyarnos mucho en la ciudadanía, en la que exija por redes sociales y que apriete a la gente para que por fin logramos ver un cambio en ese Congreso. Bueno, representante, hablemos del Congreso ahora. Le voy a preguntar rápidamente sobre lo que está pasando, lo que va a venir, porque hay muchas ideas, sobre todo en este año preelectoral, que se vienen. Le decía, una de las propuestas más importantes que se conoció esta semana, algunos aparte, es la de la reforma fiscal, reforma tributaria. El gobierno le ha querido meter el apellido de reforma social, también para todas esas iniciativas. ¿Qué debe tener? ¿A qué le va a votar usted? ¿A qué no le va a votar usted como representante? Bueno, del partido de gobierno, pero sé que hay mucha resistencia dentro del partido, por ejemplo, al IVA a la canasta familiar. ¿Qué se necesita en esa reforma para garantizar los recursos tan golpeado el país como todos por la pandemia? Pues, mire, primero, yo creo que es malo que nos hayan puesto a especular. Yo creo que ese es el primer problema que tiene esta reforma es de forma. Y es decir, que nos tienen a nosotros especulando sobre qué es lo que se va a incluir, sobre qué se va a grabar, y eso lo único que hace es aumentar la desconfianza que tiene la ciudadanía en lo que se vaya a sacar. Ahora, para ser pragmáticos, por supuesto, todos conocemos el problema de endeudamiento del país, todos sabemos que necesitamos más plata y no nos ponemos de acuerdo en las soluciones. Entonces, para mí, digamos, esa línea roja está en que si esto no trae un recorte del gasto del Estado brutal y muy, muy serio, de fusionar entidades, o sea, a mí que no vengan con el cuento de no, es que ahora no van a viajar en primera clase y que se reduzcan los viáticos. No, a mí con cuentos de maquillaje no. Si esto no trae una reforma estructural del gasto del Estado, yo no lo voto, punto. Así sea buenísimo, así yo se crean los genios. Ese, digamos, es una camisa de fuerza que yo asumí tener, pero acá nosotros no podemos pedirle
peso más a los ciudadanos si no hay por el otro lado congraciarse, como un congraciamiento del Estado para reducir sus gastos. Me quedo ahí un segundo. Este gasto, porque es que estamos hablando de que todo el mundo y en todos los países estamos hablando de gastar más, que es el gasto social. Y esta reforma tiene muchos puntos de gasto público. ¿Usted cree que esos gastos o estas inversiones, para ponerlo en términos sociales, tampoco deben estar incluidas acá? ¿O cuando hablamos de gasto del Estado, qué más se refiere? No sabemos. Desafortunadamente no sabemos, pero entonces le tiro un par de ideas. Entonces, hay unos temas que son, yo creo que uno esto lo tiene que hacer una aproximación como en buena fe. Que la gente que va a pagar los impuestos digan, bueno, me están pidiendo para qué, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y cómo? Entonces, lo primero es el tema de las altas consejerías, que es un tema que duele mucho, fue una bandera de gobierno, es un tema que yo no entiendo cómo este gobierno no nos ha cogido la cuerda, pero es un tema vergonzoso. O sea, eso no hay justificación alguna que nosotros tengamos la duplicidad de funciones, pero desafortunadamente el recorte en el gasto ahí no va a ser monumental. 250.000 millones de pesos al año no es una reforma tributaria que pretenden pasar. Entonces, pero es un buen mensaje. Entonces, tengamos los buenos mensajes, por un lado, y tengamos los temas estructurales en el otro. Hablemos de pensiones, que es uno de los temas más complejos que este país se ha negado a discutir de manera histórica. Ahí tenemos nosotros quizás el gasto más ineficiente del Estado, donde estamos beneficiando de manera única y exclusiva a los ricos en este país. Le voy a poner, pongámoslo más o menos en las cifras globales. Los colombianos nos gastamos más o menos 23 billones de pesos en los subsidios a las pensiones por el régimen de prima media, ¿no? En Colombia tenemos un régimen para que los jóvenes que nos están escuchando y que por el sistema pensional que tenemos muy posiblemente no se vayan a pensionar, expliquémosles de manera genérica esto. Entonces, cuando uno llega a los últimos 10 años de su pensión, el Estado coge y dice, bueno, le ponderamos ese sueldo, o sea, cuando su ingreso en teoría es más alto, los últimos años de su vida, le hacemos un promedio y le pagamos como si usted toda la vida hubiera cotizado de esa forma. Entonces, ¿de dónde sale esa plata? De los pesos de los contribuyentes. ¿Y a quién se van? El 77% de eso se van a pensiones de personas estratos 5 y 6. Eso es absolutamente vergonzoso. ¿Cuál es el problema? Que son esas personas las que más acceso tienen a la política. Son esas personas las que más acceso tienen a los medios. Entonces nos quedamos nosotros con 1.9 millones de adulto mayor, de personas en el programa de adulto mayor que están recibiendo 80.000 pesos como un beneficio. Tenemos personas pobres que no alcanzan las semanas de cotización y se quedan sin pensión. Entonces, ¿por qué no coger parte de esa plata, recortarla y lo que sobre lo damos a estos programas sociales? Entonces, ahí tenemos ya unas cifras astronómicas. Esto no es de alguna forma un gasto pequeño como pueden ser las consejerías. Estos son billones de pesos subsidiando a los más ricos. Entonces, ahí puede uno empezar a encontrar fórmulas, pero de nuevo también es desafortunado que nos tengan ese especulando. Yo le prendo una vela a la Virgen para que eso lo incluyan en la reforma tributaria. No soy tan optimista, pero no, entonces esperemos que algo por ahí salga. Pero lo que ya hemos venido conociendo y en la emisión de comisión de expertos y todo se menciona, digamos, que se incluye algo de eso, de empezar a reducir el Estado, de empezar a reducir los gastos del Estado. ¿Usted la votaría a favor si viene con estos incrementos al IVA no generalizado, ese IVA a la canasta familiar, pero sí algunos puntos? Estamos hablando en estos últimos días del incremento en productos de la canasta familiar que están en el 5 van a pasar al 10 o al 12%, el café, el chocolate, las pastas. Digamos, eso tocaría estudiarlo. Yo prefiero no meterme también en otra camisa de fuerza diciendo porque de pronto lo incluyen, de pronto no, pero eso se ha venido haciendo de manera progresiva en todos los gobiernos donde se han venido aumentando ciertos bienes que hoy en día están exentos y se incluyen o que pagan unas tarifas muy bajas y se pagan siempre y cuando no toquen ese consumo más, de alguna forma más urgente de los colombianos en esos bienes de primera necesidad. Representante, otra idea, otro proyecto que viene ahora de todos los que nos empezaron a contar en los últimos días es uno que viene de su partido, el Centro Democrático, y empieza a haber una división muy grande. Según se ha visto, el expresidente Uribe dijo que no estaba de acuerdo con un proyecto de una senadora y un representante, que es la senadora Cabal y el representante Garcés, sobre el porte de armas. ¿Ustedes en el partido en qué están? ¿Creen que es necesario o particularmente usted, esa flexibilización para acceder a las armas, para atender la seguridad, entre otras cosas, Bogotá, que usted es representante de Bogotá, una ciudad como Bogotá que está viviendo en estos días problemas de inseguridad? Pues, mire, es muy curioso, yo no conozco ese proyecto aún, no conozco el texto del proyecto, pero si lo que pretendemos nosotros es volvernos como Estados Unidos, donde uno puede con la licencia de conducción y comprar un M16,
pues me parecería una de las locuras más grandes. Ahora, como digo, no lo conozco, me parece que es un poco intentar apagar un incendio con más gasolina, ¿no? En Colombia sobran las armas, sobran también los conflictos, pero yo le digo una cosa acá que es muy curiosa. Esta mañana le leí a un colega suyo en Blue una reflexión muy valiosa en relación con este tema, con la que debo decir estoy de acuerdo con Andrés Mejía, en relación con, digamos, esto no va a volver más grave nuestros problemas de inseguridad territorial que tenemos. Esto no son armas para, ni como lo dicen acá en el Congreso algunos extremistas, el paramilitarismo, etcétera. Esto no tiene nada que ver con eso, pero esto tiene un agravante muy peligroso. Y es que le damos un elemento de peligrosidad a un conflicto cotidiano. Es decir, como lo decía él, que me pareció una comparación perfecta, el vecino ruidoso, ¿no? Sí. Esos conflictos hoy en día que son muy pequeños y muy fáciles de disuadir, le estamos añadiendo un grado de peligrosidad que me parece que no se compadece con las necesidades hoy en día. De acuerdo, de acuerdo. A grabar con una pistola que... Lo que dice una pistola muchas veces, o la mayoría de veces, si se tiene, es para usarla. Representante, otro proyecto, para hacerle aquí corte de cuentas, el de la marihuana que le causó tantos dolores de cabeza dentro de su partido. Bueno, el Centro Democrático no ha estado de acuerdo en la legalización de las drogas. Usted votó a favor la legislatura pasada un proyecto en el que quiere seguir insistiendo el Partido Liberal, el representante Reyes, para que sea una realidad. La marihuana con fines recreativos, ¿usted cree que es hora en Colombia de empezarla a legalizar? ¿Dar ese paso? Sin duda. Mire, este es curioso porque es uno de los temas donde hay un consenso académico muy importante, donde hay una experiencia internacional ya muy avanzada de la cual podemos aprender. Y yo creo que hay un poco de testarudez de mirar los mismos problemas de hace 20 años y creer que las soluciones no han cambiado, ¿no? Esto aplica para todo en la vida. Nosotros, de alguna forma, en Colombia somos muy inteligentes de aplicar soluciones nuevas a problemas viejos, salvo en esto. En esto nos quedamos quietos como una roca. Y yo creo que los problemas siguen siendo lo mismo. Tenemos una criminalidad social, al consumo, al expendio de drogas, no al consumo. Y no podemos pretender seguir atacándolo de la misma forma, donde la única solución sea el tema policivo, donde la única solución sea la restricción de las libertades individuales, sino simplemente es apegarnos a una evidencia donde podemos traer formalidad y los beneficios que trae la formalidad a unos sitios donde el Estado no ha llegado, por ejemplo, donde el comercio formal de cannabis no ha llegado, podemos llevarlo nosotros y traer esos beneficios de tener una licencia y que la gente cuide, entonces que no estén los íbaros por ahí tratando de quitar los negocios porque ya tienen una licencia a la cual tienen que responder y obedecer, etcétera, etcétera. Entonces, el momento pasó hace rato, estamos atrasadísimos. O sea, nosotros podríamos haber sido el caso de éxito y que estuvieran hablando de nosotros en México, que la acaba de legalizar, y en Colombia, etcétera. En Uruguay, que lo hizo hace mucho tiempo, en muchos estados en Estados Unidos que la acaban de descriminalizar o legalizar. Entonces, a mí me parece que esto ya es un tema de... Pero ¿qué le dicen? O sea, ¿cuál es la razón de peso de sus colegas, de sus compañeros dentro del mismo partido y de otros partidos que se oponen allá en el Congreso? O sea, ¿cuál es el argumento para decir esta vaina no? ¿Es moral, es de riesgo de aumentar yo creo que hay un poco de todo. Hay mucho moralismo, sin duda. O sea, yo creo que es un tema ofensivo con una percepción de moral pública con la que no estoy de acuerdo, ¿no? Como que tenemos una obligación nosotros de salir y protegerla, etcétera. Hay mucho desconocimiento, por ejemplo, el argumento tan famoso de, bueno, es que empiezan con la marihuana, que la marihuana es lo que los americanos llaman gateway drug, como la droga para empezar las otras drogas, que está absolutamente reprobado de manera científica ese argumento, ¿no? O sea, el gateway drug es el trago, más que nada, más que el consumo. Exacto, entonces hay mucho desconocimiento, por ejemplo, hay unas asociaciones negativas a que el consumidor necesariamente, a que es un consumidor problemático, cosa que también en Colombia el DANE, creo que fue en una encuesta del 2018, demostró que era absolutamente falso, que no son consumidores problemáticos, que el tipo que se sienta o la mujer que se sienta y se fuma un porro, pues acá en el Congreso de la República se ve como si es una persona que fuera a salir a cometer toda suerte de delitos, cosa que ya digamos no está aprobada. Entonces sí hay mucho estigma público y hay mucho desconocimiento. En la medida que uno logre dejar de estigmatizar también a los que no piensan como unos retardatarios, que yo creo que en eso nos hemos equivocado mucho, sino simplemente acercarlos con evidencia, decir, mire hermanas, acá ya pasó esto, se redujo la delincuencia, hay un aumento en la tributación, la formalidad trae sus beneficios a sectores usualmente deprimidos o ignorados por el Estado. Entonces yo creo que en la medida que podamos avanzar en esa discusión vamos a poder solventar esas dudas.
Es el representante Gabriel Santos subió esta noche en el andén. Una pregunta final, nos despidiendo. Estábamos hablando hace rato del año electoral. ¿Para dónde va usted? ¿Qué va a hacer este año? ¿Qué va a hacer el otro en 2022? ¿Se va a reelegir? ¿No se quiere reelegir? ¿Va a hacer otra cosa? Trabajar, trabajar y trabajar. No, la verdad es que no sé. O sea, yo sé que esto va a ser una respuesta cliché. De político, sí. Sí. Y les ruego me excusen porque realmente no sé, digamos, yo me encantaría continuar en Cámara de Representantes, ¿no? Me encantaría reelegirme en el puesto en el que estoy por una última vez, pero creo que, pues primero, no sé si eso dependa exclusivamente de mí. Yo creo que es una conversación que tengo que tener también con el partido. Si el partido está dispuesto a tolerar, digamos, una corriente con un pensamiento mucho más liberal, entonces, por eso es que yo no puedo decir a ciencia cierta si sí o si no. No, y también, pues obviamente uno tiene momentos de desesperanza donde uno cree, bueno, esto no sirve para mucho, etcétera, y que quiere dejar las vainas tiradas, pero a veces pues ve uno las cosas buenas que uno hace. Entonces, sí es como un momento de incertidumbre. Espero a medida que se acerque esa fecha poder tomar una decisión. Hoy me gustaría reelegirme en Cámara, digamos, para tener pero buscaría otro partido. Pues yo sé que no puede, ahora no puede, porque sería doble militancia, ya estamos entre épocas, en fin, pero le gustaría identificarse con alguien más, con otro partido que no tenga las banderas, en algunos casos tan conservadoras del centro democrático. Pues es que es muy complejo porque mire, si uno se va a ver todos los partidos, uno encuentra ejemplos como el mío, pero a veces no son, digamos, tan connotados. Por ejemplo, en el Partido Verde hay una persona con unas convicciones de mucho más izquierda como Inti, y hay personas de mucho más apegadas al centro como Juanita o Catalina Ortiz, Juanita Huertas o Catalina Ortiz. En el Partido Liberal hay un representante súper conservador de Santander y está Juan Carlos Lozada, ¿no? Entonces uno ve que hay estos matices en todos los partidos. Entonces yo la verdad quisiera representar ese matiz desde un partido con el que tengo muchas cosas en común también, tampoco las voy a salir a negar. Ahora, creo que en este momento la bola está más del lado del partido si ellos están dispuestos a tolerar una visión mucho más liberal de sus tesis, o si por el contrario quieren de alguna forma volverse más estrictos en la forma de pensar dentro del partido. Pero pues esa decisión que se toma frente a usted también será una guía de para dónde va el partido del Centro Democrático. Pues, representante Gabriel Santos, muchas gracias por estar subido estos minutos aquí en el andén. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo, feliz noche para usted y todos los oyentes. Lo mismo, nos hablamos una próxima y a ustedes también muchas gracias.